víctimas de la injusticia. Se presentaron más de 5.700 fotos, declararon cerca de 200 testigos, se mostraron más de 30 horas de videos, se dieron cita a 40 expertos para que prestaran su testimonio. Como si esto no fuera suficiente, se revisaron 50 experticias de todo tipo. Sin embargo, con toda esta información, aún 7 años después de estos sucesos, la Fiscalía no ha encontrado ninguna prueba que nos incrimine, porque simplemente no existen. Desesperados, buscaron y buscaron la manera de culparnos, pero no lo consiguieron, y aún así nos sentenciaron hasta la pena máxima. El país esperaba ansioso alguna explicación jurídica que avalara la medida. Los abogados defensores, conscientes del trasfondo del fallo, develaron las irregularidades contenidas dentro del documento. La señora Marjorie Calderón se graduó con todos los honores de jurista del horror. Ya yo había dicho previamente que solo una interpretación nazista de las pruebas, como la que hacían los jueces de la época de Hitler, podía conducir a una sentencia condenatoria. Pienso que el derecho en Venezuela se acabó hace mucho tiempo, pero esto es un ejemplo típico de lo que está pasando en nuestro país. No podemos esperar que nos releguen, que pongan de un lado a uno y a otros los de la revolución. Y de allí en adelante entendamos que estamos en dictadura. Representantes de importantes sectores del país reaccionaron con la misma indignación. Es lamentable. ¿Dónde está Richard Peñalver, me pregunto yo? ¿Dónde está aquello? No solamente del caso del 11 de abril, donde están todos los delincuentes que andan en la calle de mafias enquistadas en Venezuela y no se hace nada. Y lamentablemente eso es un hecho que es la demostración del secuestro que se tiene de los poderes. Un juicio muy político. ¿Por qué digo yo que es un juicio muy político? Porque allí hubo un tiroteo, allí hubo una refriega, allí hubo una balacera que uno pudo ver por televisión. Y las personas que estaban disparando hacia abajo están todas libres. En cambio, los policías que estaban cumpliendo con su deber de proteger a los ciudadanos, de evitar que siguieran las muertes que había habido ya en la avenida Baral y en otras zonas del centro de Caracas, pues resulta que ahora estuvieron procesados y ahora están presos. El 3 de abril a las 11:45 am fui juzgado a 30 años de presidio, sin derecho a ningún beneficio, y basta con sacar un simple cálculo para entender que la muerte me alcanzará antes de cumplir esta condena. Es por ello que les digo: reaccionen, pueblo. Esto nos está pasando a todos, no solo a nosotros. El líder que estamos esperando para salvarnos está dentro de cada uno de nosotros. Actuemos antes de que Venezuela sea una gran cárcel por sí misma. Cuando hablamos de justicia podemos enumerar una serie de términos como la equidad, la imparcialidad o la rectitud. Aunque más, podemos enmarcarlo como un valor que proviene de las entrañas de las sociedades de los países. El proceso judicial que vivieron los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis y los 8 policías metropolitanos pareciera que se encuentra lejos de esta tesis. Muchos de los involucrados han definido este caso como aberrante, sádico y hasta inaudito. El juicio, que está lleno de irregularidades, es el más largo en la historia jurídica venezolana. El comisario y exdirector de seguridad de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, fue capturado el 22 de noviembre del 2004, mientras que los también comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero el día 3 de diciembre. El juicio empezó el 20 de marzo del año 2006. En el proceso se llevaron más de 4 años detenidos sin sentencia. Se realizaron más de 230 audiencias, mientras que se ha diferido un promedio de 178. Para dar testimonio sobre lo sucedido, han declarado 196 personas en calidad de testigos, más de 45 especialistas en diferentes casos, y se han revisado un promedio de 265 experticias. Como parte acusadora han participado 3 fiscales miembros del Ministerio Público, 7 abogados de la defensa, de los cuales 2 fallecieron durante el proceso, una juez y 2 escabinos. Según la parte acusadora, los implicados participaron activamente en la muerte de Rudy Urbano Duque, Josefina Rengifo y Erasmo Sánchez, los cuales se encontraban en Puente Llaguno el día 11 de abril de 2002.
a los comisarios de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero y Henry Vivas, así como al comisario y director de seguridad de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, y los 8 policías metropolitanos, se les declaró culpables de homicidio intencional calificado y lesiones personales gravísimas, graves, menos graves y leves en complicidad correspectiva, en perjuicio de los 3 fallecidos y las heridas de 26 personas. Aparte de estos delitos, a los comisarios también se les sentenció por complicidad necesaria en la comisión de dichos delitos. Para los periodistas que cubren la fuente, la realidad del juicio es explícita. Durante años conviviendo con todas las partes, tienen una idea bien formada de lo que éste representa. De alguna manera uno tiene su percepción de si son inocentes o no, pero son seres humanos. Y en este país hemos visto como hay personas que de alguna manera si tienen culpabilidad encima y están en la calle. Impotencia porque no soy experta en lo que es parte jurídica en leyes, pero he visto abogados cómo defienden a sus demandados y más o menos uno tiene noción y dice, bueno, estás acusando sin pruebas. Entonces ahí es la impotencia como ciudadano, no como periodista, sino como ciudadano. Matiz político siempre creo que ha existido dentro de este proceso. Y nosotros como periodistas lo vemos cada vez que vemos a alguna de las víctimas y viene sencillamente con un chaleco rojo diciendo PSV. O sencillamente cuando tú ves de que ya se aproxima el 11 de abril y que quieran o se vislumbra de que la decisión final se pueda desarrollar para ese día. Es decir, armar un show, ¿armar qué? O sea, no entiendo qué buscan con ellos. Revivir lo que hace 7 años pasó y decir, bueno, hicimos justicia, después de 7 años hicimos justicia. Desde el mismo inicio del juicio, las irregularidades salieron a flote. La juez, ella misma, conocía que era incompetente para tener a cabo la audiencia que se llevó a efecto el día 4 de diciembre, es decir, el día sábado. Ella era incompetente para el momento en el cual recibió la solicitud. No solamente era incompetente porque así misma ella lo reconoce cuando decline la competencia, sino también por notoriedad judicial. Nosotros hemos venido sosteniendo la defensa a lo largo de todos estos días que no existen fundamentos serios para llevar a juicio a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis. Hemos mostrado algunos de esos elementos, tanto informes médicos legales como experticias balísticas, donde se hacen conclusiones absurdas e incoherentes. Según la defensa, muchas de las audiencias fueron diferidas a causas de tácticas dilatorias. La audiencia preliminar pautada para el día de hoy, donde se iba a discutir si los comisarios Vivas y Forero iban a ser llevados a juicio o no, será nuevamente suspendida por 2 razones fundamentales. La primera, porque no están listas las copias que había solicitado la fiscal del Ministerio Público en la anterior fecha fijada para la audiencia, y en segundo lugar porque la doctora Luisa Ortega Díaz, con quien hablé esta mañana, se encuentra, digamos, complicada con el caso de Carlos Ortega. No es posible que el juicio de los últimos 3 meses se han realizado 3 audiencias y todo porque el Ministerio Público sigue empeñada en una revisión inútil de actas y la juez complaciendo la petición del Ministerio Público. El proceso fue diferido varias veces por la falta de algunas de las partes, por enfermedad o por no haber vehículos para trasladar a los acusados. También se suspendieron las audiencias cercanas a los 11 de abril de varios años por razones de seguridad. Otra de las acciones cuestionables en materia legal es que después de 2 años en juicio, los imputados no fueron juzgados en libertad, como reza la ley. En Venezuela existiera un Estado de Derecho, ya ellos deberían de estar en libertad. Y esto te lleva a pensar de que a un momento determinado la juez también pueda tomar una decisión errada como la tomó en cuando ellos cumplieron 2 años periodo de libertad y no existe una sentencia definitivamente firme. Ellos deberían de estar siendo juzgados en libertad. El juicio continúa, pero ellos en libertad. Señores, por favor, no se puede seguir tolerando el respeto total y absoluto de los más elementales derechos humanos, como el relativo a la libertad y al debido proceso. Para la parte acusadora, la aplicación de la amnistía que ofrece el presidente de la República no procedía en el caso de los 11 efectivos de la Policía Metropolitana.
esta amnistía es una amnistía chucuta, una amnistía selectiva, una amnistía que el presidente Chávez no le interesa para nada a los venezolanos, a él le interesan son los colombianos, a él le interesa su premio Nobel de la Paz. Presidente, usted es un ensañado, usted es un resentido, usted es un vengativo. Estamos ante una situación tan igual como la de los pistoleros, los llamados pistoleros de Puente Llaguno. Ellos también fueron juzgados y juzgados en 4 meses solamente, mientras que nosotros hemos sido juzgados en 3 años, ¿verdad? En más de 3 años, porque ya cumplimos el 23 años. Y a ellos se les dio una medida cautelar y después fueron absueltos, ¿verdad?, a través del decreto de amnistía que a nosotros nos fue negado, que ha sido uno de los golpes más duros que se nos ha dado a nosotros. Víctimas de la